Gracias, buenas tardes. Eh, bueno, el tema de las enfermedades huérfanas siempre ha sido un problema. Es una de las, todavía uno de las lagunas en nuestro sistema de salud. Ha sido muy complejo. El tema es que este tipo de enfermedades ocurren, su diagnóstico ocurre demasiado tardío por la complejidad de ellas. Sabemos muy poco de ellas y tiene que ver mucho con el acceso a la infraestructura para el diagnóstico. Eso hace que sea complicado diagnosticarlas, reconocerlas y por lo tanto genera cierta problemática, cierto rezago en el sistema de salud. Entonces, ha habido grandes avances, ya el tema del reconocimiento de las enfermedades huérfanas por parte del Consejo de Salud desde el año 2016 y el que estemos incorporando, ya contemos con una lista de ellas para darle atención, para darle seguimiento y atención a cada uno de los pacientes que las padecen, ya es ganancia. Sin embargo, la infraestructura aún no es la adecuada y específicamente tiene que ver con el diagnóstico y las capacidades para ello. Entonces, se concentra en mucho en las grandes ciudades. En realidad tienen que sufrir pues para viajar a estos lugares de diagnóstico donde les pueden ser diagnosticados. Tardan aproximadamente 2 años desde que el inicio de los síntomas hasta que se les diagnostica. Eso genera la principal problemática. Entonces, creo que el tema recurrente es mejorar el diagnóstico. Tenemos oportunidades para ello a través de la capacitación, de ayudar a los profesionales un poco con el instrumental y sobre todo, pues como este tipo de patologías requieren de atención especializada, eso implica que las tecnologías para la salud pues son una manera de aprovecharlas. Pues muchas gracias, doctora Arriola, y ahora le haría la misma pregunta la doctora Lieberman como... Gracias, Juanita. Precisamente ayer está Leonardo Rojas, que él nos puede dar una perspectiva muy importante de esta situación. Y algo que me gustaría compartir con ustedes es la capacidad de implementar la comunicación entre el tercer nivel de atención y el primer nivel de atención. Yo creo que esa sería una metodología muy favorable, más allá de la tramitología institucional, que esa, pues evidentemente todos lo tenemos que hacer, pero yo creo que la posibilidad de que un médico en el primer nivel de atención, que además sabemos que es ahí donde se tienen que detectar los pacientes, porque el problema es que a lo mejor la sospecha se hace en primer nivel de atención, pero la información se hace en tercer nivel de atención y ahí es donde perdemos mucho tiempo en esta situación. Entonces, creo que sería importante implementar una forma de comunicación en los diferentes sistemas de salud del país, en donde el médico del centro de salud, el médico del consultorio del primer nivel de atención, sepa que tiene esta comunicación directa con el experto o con el, yo no diré experto, con el médico familiarizado con la detección de estos pacientes y de esta manera acercar los diferentes niveles de salud entre sí a través de esta telemedicina. Yo creo que eso es un tarea que la mesa se tomara en cuenta. Muchas gracias, doctora Navarrete. Bueno, antes que nada, los saludo a todos. Es un honor para mí compartir esta mesa con ustedes. Y sin duda, uno de los problemas principales en el manejo de las enfermedades raras o de baja prevalencia, pues es el diagnóstico oportuno. Falta mucho en México para alcanzar metas y retos que deberíamos de plantearnos en el manejo de las enfermedades complejas. El primer reto, creo yo, que es mejorar los sistemas de registro nacional de estas enfermedades. Debemos hacer un diagnóstico situacional. Es increíble que el Consejo Nacional de Salubridad reconozca solamente 20 de las enfermedades raras. Conocer la prevalencia real de estas enfermedades, sabemos que en muchos casos se pierden, mueren antes del diagnóstico, pues va a poner en otra perspectiva
y va a cambiar el paradigma del manejo de estas enfermedades. Hoy en día, la pandemia de COVID hizo que rompiéramos muchas barreras para poder aprovechar la tecnología, la salud digital hasta los lugares más remotos. Y pues, ¿cómo mejoraríamos? Pues justo lo que estamos haciendo ahora, el conocimiento por redes sociales, por teleconferencias, para capacitar, ya lo dijo la doctora Lieberman, a los médicos de primer nivel. Es sumamente importante y también para sensibilizar a la población que este puede ser un método óptimo para poder agilizar el diagnóstico de las enfermedades raras. Ahora toda la población puede tener acceso a especialistas mediante teleconsultas y también un telemonitoreo, ¿por qué no? Se puede llegar a los lugares más remotos para una atención nacional con equidad e inclusión en el acceso al diagnóstico y al tratamiento. Los estados más pobres sabemos que tienen una concentración muy importante de población rural indígena, que hay una brecha tremenda en el acceso a los sistemas de salud y esto podía fomentar que hiciéramos redes de médicos, enfermeras, técnicos, laboratorios, etcétera. Por ejemplo, el médico de primer nivel, el pediatra, el genetista, el internista, incluso transfronterizo, ¿por qué no? Para poder atender a los pacientes. El teleconsejo, el teleasesoramiento genético, pues de gran importancia en las enfermedades raras. Hay una gran un gran pérdida de conocimiento de cómo asesorar a los pacientes para una posible riesgo de recurrencia de estas enfermedades y ahora contando con esto, pues podríamos hacer una teleconferencia para asesorar a los pacientes mucho más certeramente que lo pudiera hacer un médico que no es genetista, por ejemplo. Todos ellos también pues favorece la formación de centros de referencia para tener a todo este equipo multidisciplinario que estuviera en contacto con los médicos de primer nivel en poblaciones rurales o en los estados. Claro. Pues muchas gracias, doctor Orozco. Y ahora la misma pregunta para el doctor César Cruz, que nos acompaña él, y estamos muy contentos, muy honrados que esté con nosotros del Consejo de Salud. Doctor, ¿usted cómo piensa que podría mejorarse la infraestructura médica y de comunicación para que se pueda lograr un diagnóstico más oportuno y, como dice también la doctora Ayosco, un registro de mayor número de enfermedades? ¿Cuál es su opinión, doctor? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es también considero un honor para mí estar ante este panel y compartir esta mesa con distinguidas personalidades. Evidentemente que la tecnología es un rubro que debe utilizarse siempre a favor y efectivamente la llegada de estas nuevas tecnologías posibilitan muchas situaciones que pueden ayudarnos a mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de este tipo de enfermedades. La pandemia nos vino a enseñar, pues, que la aparición de estas herramientas otrora producto prácticamente de la ciencia ficción y ahora de la cotidianidad, pues ahora ya es muy común que este tipo de herramientas, estas plataformas para comunicarse que antes eran, hace un año, yo puedo confesar, hace un año nunca me había metido en una plataforma de estas y ahora prácticamente diario hay 1 o 2 o 3 reuniones a través de estas plataformas. Eso puede obrar muy bien a favor del diagnóstico, porque como viendo lo me señaló la doctora Orozco, la doctora Lieberman, el doctor Arreola, llega a todos los lugares. Y esto hace que pueda hacer posible que en muchos lugares donde a veces no hay la posibilidad de un genetista, un especialista en genética que esté en un lugar, pueda consultar a un especialista a través de estas teleconsultas ahora ya en la cotidianidad. Del mismo modo también, muchas de las recomendaciones, ayer hacíamos en una
panel semejante, una remembranza de cuando existía el Index Medicus y teníamos que ir cada uno de nosotros a las bibliotecas a consultarlo uno por uno, y que ahora en un clic tenemos 20, 30 o 40 artículos disponibles cuando antes tardábamos meses. Eso entonces puede ayudarnos mucho también porque va socializando y haciendo más accesible la información para todos. En la medida en que podamos registrarla y adecuarla, pues tendremos entonces una mayor posibilidad de su utilización. Y coincido correctamente con la doctora Orozco, el registro de 20 enfermedades que nosotros como consejo reconocemos es francamente insuficiente y tenemos que mejorarlo. Eso es un hecho. Muchas gracias, doctora Juana Inés. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues ahora muy importante también, quiero escuchar la opinión de los pacientes, que son los que te andan por todos estos lados con la odisea diagnóstica. Por favor, Carla Báez, usted, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo podemos mejorar la atención oportuna y la detección oportuna de estas? Claro, muchas gracias, doctora. Bueno, no soy paciente efectivamente del tema de enfermedades raras de manera particular. Incluso vengo representando más bien a la iniciativa privada, a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Pero bueno, me da muchísimo gusto poder incluso colaborar y poder platicar con ustedes y en esta mesa de expertos, escuchándolos y pues bueno, con el sesgo de ser médico experto en salud pública. Me gustaría también invitarlos y regresarme un poco al tema me parece también que dentro de toda esta ecuación debemos considerar una parte muy importante que es el tamiz metabólico. Me parece que el tema del tamiz metabólico es un tema que debemos poner a consideración, es un mecanismo efectivamente de diagnóstico oportuno en todos los sentidos. Nuestro país también está con algunas áreas de oportunidad en ese sentido. Sin embargo, el Consejo de Salud en general está haciendo trabajos muy relevantes en ese sentido también para llevar a una población un poco mayor esta oportunidad de tener un tamiz ampliado, un tamiz que nos permita desde edades muy, muy tempranas poder tener oportunidad de esta detección y poder tener oportunidad de todo este diagnóstico alrededor de las enfermedades de baja prevalencia. Me gusta bastante más llamarlas de esa manera. Y por otro lado, me gustaría también invitar y hacer eco de todo este tema en relación a la utilización de las tecnologías de la información, de las tecnologías de salud. Ya nos estábamos tardando, vamos a ser muy honestos, lo dijo César hace un momento, ya nos estábamos tardando. Del tema de la salud digital y el tema de la utilización efectivamente de todas estas herramientas, me parece que es fundamental, sobre todo en la posibilidad y más bien en la necesidad que tenemos como región, como población, en donde definitivamente hay importantes diferencias entre una y otras localidades y podamos efectivamente hacer utilización de todas estas herramientas. La comunicación entre los médicos de primer contacto y los médicos especialistas va a permitir que le quitemos esa complejidad a las enfermedades de baja prevalencia, este miedo a las enfermedades de baja prevalencia, sino más bien tratemos de convertirlas y vamos a tratar de explicarlas de la manera más simple, de la manera más sencilla, que es como entendemos la mayoría de tanto de la población como de los médicos, insisto, de primer contacto. Esto nos va a permitir definitivamente poder tener un mayor acercamiento, una mayor facilidad de entendimiento y también, por supuesto, una oportunidad mayor para el diagnóstico, como bien lo decían algunos de los médicos, la doctora Lieberman y la doctora Orozco, de este fortalecimiento del primer nivel. El fortalecimiento es indispensable para nuestra población, es indispensable para nuestro país. Insisto, en aras de tener un diagnóstico y un tratamiento y una referencia y contrarreferencia óptima, que desafortunadamente por el momento no hemos logrado. Entonces, mi invitación definitivamente es quitarle lo complejo a una explicación de las enfermedades raras, de las enfermedades de baja prevalencia, a transformarlo en una comunicación ideal, en una comunicación cristalina, vamos a llamarlo, y por supuesto en este enlace entre los médicos especialistas y el médico de primer contacto, que es quien efectivamente va a tener contacto con el paciente.
Pues muchas gracias, doctora Báez, muy amable. Y ahora, bueno, pues sí escuchamos la opinión de cómo lo ven los pacientes, o sea, cómo ven todo, en qué podríamos mejorar para un diagnóstico oportuno, usando la infraestructura médica existente actual y también, obviamente, lo nuevo que es los nuevos aparatos de telecomunicaciones. Leonardo Rojas, le pido que nos dé usted, por favor, su punto de vista. Muchas gracias, doctora Navarrete. Un saludo al maestro Arreola Ornelas, a la doctora Lieberman, a Carla Báez, a la doctora Lorena Orozco y, por supuesto, un saludo muy grato al doctor César Cruz, que esta tarde pues nos congregamos para discutir un tema que, si bien tiene un agente causante, o más bien en la temática principal, el COVID, para mí el hablar desde el punto de vista como paciente es importante, pero también hablaré en esta ocasión como representante de una ONG que está involucrada en la atención a las enfermedades raras, que es algo muy importante. Al hablar de las tecnologías de información involucradas a la comunicación hoy en día, bien cierto, el doctor Cruz dice hay que hacerlas de manera positiva. Sin embargo, la situación aquí es muy práctica. Como paciente, pues podríamos abarcar muchas tecnologías que tienen que ver con la telecomunicación, con la telesalud, al tema de la salutogénesis para todos. Sin embargo, el hablar como asociación y el haber podido recorrer varias partes de la República Mexicana, donde las zonas urbanas tienen gran diferencias a las zonas rurales, como lo sabemos, habría que hablar sobre una infraestructura primero de telecomunicaciones, si realmente podemos llegar y atacar el medio directo, porque podríamos hablar de muchas tecnologías involucradas a la comunicación, tecnologías que tengan la información para llevar el contenido de las enfermedades raras. Lamentablemente, los hospitales rurales muchas veces no cuentan ni siquiera con una computadora. No vamos a tener el acceso al internet, no vamos a tener el acceso a varias infraestructuras necesarias que de manera hospitalaria pues se requieren para atender las necesidades básicas. 2018 y 2019 para AMAER, que es la asociación que estoy representando en este momento, fueron años medulares en las que nos dimos a la tarea de congregar a varios genetistas, varios médicos para hacer visitas a diferentes localidades. Un piloto fue el estado de Chiapas, que es uno de los estados con mayor margen de pobreza y que también ha tenido un margen y un porcentaje muy elevado en enfermedades raras, específicamente en mucopolisacaridosis. Cuando se hace este recorrido por los hospitales, pues vemos las necesidades y las deficiencias que hay en los mismos hospitales. No es lo mismo pues hacer la inspección ocular a lo que podemos tener en algún informe de manera institucional. Entonces, creo que es muy importante que este tipo de ejercicios se lleve a cabo en conjunto con los consejos de genética. ¿Por qué hablar de genetistas? Hay muchas ciudades que tienen ya clínicas de segundo nivel, no cuentan con un genetista. Si al hablar de enfermedades raras necesitamos de la herramienta básica de los genetistas, que son muy importantes, y lo digo como paciente, yo viviendo en una capital de un estado, duré, como lo dice, 2 años en ser diagnosticado con la enfermedad de Fabry. Siendo yo un ciudadano en una capital del estado de Michoacán, duré 2 años para encontrar el diagnóstico de Fabry. Me trasladaron a la ciudad de Guadalajara para encontrar en una unidad de tercer nivel la enfermedad. Entonces, creo que aquí tendremos que iniciar, si bien el reto es también la pandemia, habrá que analizar primero si realmente contamos de manera hospitalaria con las tecnologías necesarias para acercarnos a los pacientes de primer nivel y sobre todo orientar, apoyar a los médicos de primer nivel para que tengan esta información necesaria y puedan diagnosticar o iniciar un grado de sospecha para que se pueda canalizar a los médicos especialistas y que ellos ya con la experiencia, con el manejo del paciente, puedan coadyuvar, colaborar para diagnosticar mucho más rápido los pacientes con una enfermedad huérfana. Si bien esto es una de las cosas que se han trabajado dentro de la asociación, hay muchas cosas y muchas deficiencias que se tienen todavía en las cuestiones hospitalarias de primer nivel, por lo que creo que es muy conveniente pues basarnos en las necesidades básicas para entrar entonces sí a un crecimiento de cómo poder atacar a través de la telesalud, de la telemedicina, a través de las aplicaciones que podríamos implementar para realmente llevar un buen diagnóstico. 5 de cada 10 enfermedades, teniendo ya un historial clínico del paciente, se pueden diagnosticar
por medio de aplicaciones para la telemedicina. Sin embargo, creo que para el médico genetista tener, pues desde la prueba del tamiz neonatal, tener hasta para hacer diversos estudios, se ocupa de la inteligencia artificial para poder, además de la inspección ocular del médico, para poder llevar a cabo un buen diagnóstico y que se tengan las herramientas necesarias para tratarlo adecuadamente. Entonces, pues con eso cerraría mi primera participación, doctora Navarrete. Pues muchísimas gracias. Y por último, me gustaría mucho que el doctor Guillermo Bertozzi, que él está en apoyo al paciente por parte de la industria, nos diga cuál es su punto de vista, qué podemos mejorar para hacer un mejor diagnóstico con la estructura de salud y con los nuevos métodos de telecomunicaciones que hay hoy en día. Claro, doctora Navarrete. Y antes de empezar, quiero agradecerles a todos presentes en este foro. También es un honor poder participar, ¿no? Como esta iniciativa privada pública, ¿no? Construyendo con lo que comentó Carla, también la doctora Orozco, Lieberman, el doctor César, el doctor Arreola. Vamos muy en línea y obviamente no podríamos hacer esto sin el apoyo de las ONGs, ¿no? Con Leonardo. Y quisiera comentar, ¿no? Desde la parte de Takeda, ¿no? Que es una biofarmacéutica mundial, lo que más buscamos siempre es tener en el centro el paciente, ¿no? Y estamos comprometidos en brindar una mejor salud y un futuro más brillante. Y la verdad es que queremos extenderles un reconocimiento por todo el trabajo que han hecho ustedes, las autoridades, para poder enfrentar el reto que ha conllevado esta pandemia, ¿no? Y estamos dispuestos a sumar en esta transformación que conllevó esta pandemia, ¿no? Se ha escuchado mucho cómo esta transformación digital y explorar nuevos horizontes, nuevas posibilidades, fue debido al COVID, ¿no? Y creo que todos lo estamos viviendo, día a día salen nuevas herramientas y es mucha información. Entonces, la idea aquí es co-crear, ¿no? Y construir a partir de lo que se tiene para poder generar soluciones innovadoras, ¿no? El reto aquí principal que yo veo y vemos en Takeda es cómo podemos, con este mundo de información y este mundo de herramientas, poder canalizar la parte de la información, ¿no? La parte de información es vital, la información es poder, y esto es lo que nos conllevará, ¿no? A través de las herramientas que tenemos hoy en día, que evidentemente debemos de revisar qué es lo que existe a nivel capacidad de hospitales de primer, segundo, tercer nivel, y ver cómo esta tecnología pudiera estrechar la brecha que existe de información entre médicos genetistas, que bien han comentado, con médicos de primer contacto. Eso será algo clave para poder otorgar un diagnóstico de forma oportuna, ¿no? Y disminuir la brecha. Quizá no contamos con todas las herramientas, pero creo que un primer paso es poder ligar y llevar la información de forma oportuna a estos médicos que están en las trincheras de guerra y que están frente a los médicos, ¿no? Y la verdad es que la telemedicina incluye una gran variedad de tecnologías para poder brindar esta atención médica remota de forma segura, que puede ser a través de videoconferencias, que existe de forma sincrónica, ¿no? Estar ahí en tiempo real, o a través solo de audio, ¿no? Para tener portales de pacientes, tecnologías de mensajería para poder brindar información también a nuestros pacientes y generar esa concientización que las enfermedades raras o de baja prevalencia no hay que tenerles miedo, ¿no? Y poder llevar a los pacientes de mano con sus médicos de cabecera y de primer contacto, ¿no? Entonces, pues es buscar cómo podemos estrechar y co-crear la parte privada con el sector de salud, con todas estas cuestiones, y creo que el primer paso es medir la tecnología, ¿no? Y poder proveer la información a través de estos contactos vía video, vía sonido, que el médico esté capacitado y pueda dar ese seguimiento y ese servicio, ¿no? Muchas gracias, doctora Navarrete. Gracias a usted. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo utilizar también los nuevos métodos de telecomunicaciones y telesalud para que el paciente tenga un mejor conocimiento de lo que es su enfermedad y por lo tanto una mejor adherencia a su tratamiento, a que acuda al interés que está recibiendo este tratamiento? ¿Cómo podría el médico
ayudar para que el paciente tuviera una mejor adherencia y un mejor conocimiento de lo que es su enfermedad. Doctora Arreola, sí, por favor, si usted nos ayuda. Continuando, y creo que en la misma tónica de todo lo que ya se ha comentado en el panel, me parece que la epidemia del COVID, la epidemia junto con otras epidemias que estamos viviendo, o sea, esta sindemia en la que estamos convergiendo, nos está ayudando y nos está dando oportunidades pues para problemas recurrentes como este de las enfermedades de baja prevalencia, ¿sí? Son muchas las lecciones y muchas las oportunidades que estamos encontrando pues para atender y atacar este tipo de enfermedades. La salud digital, como bien lo mencionaron todos, las tecnologías de la información pues han sido las herramientas que estamos utilizando día a día. Si bien, como mencionaba Leonardo, tenemos un problema de que no tenemos los equipos necesarios en todos los hospitales, en todo el país, o en todas las unidades de atención en todo el país como lo quisiéramos, pues tenemos de dos, hemos aprendido esto. La idea antes era que queríamos que el paciente viniera a nuestros hospitales. Ahora no, ahora hemos aprendido que nosotros podemos ir al paciente, ¿sí? Y no necesitamos tener la tecnología de punta en todas las unidades. La salud digital y las tecnologías de la información nos lo están demostrando justo en este momento. Entonces, eso está permitiendo acercar algunos tratamientos y acercar la salud, el sistema de salud a los propios pacientes. Y creo que eso es de las cosas o ventajas que hemos tenido en la pandemia. Ahora, no solamente es que podamos hacer llegar nuestras tecnologías de la información a los pacientes, también por ahí lo mencionamos, creo que también fue un tema recurrente, pues no tenemos el personal que quisiéramos, pues para todos los genetistas que quisiéramos, pues para atender a todas las unidades de atención en el país, pero no los necesitamos. Viendo la carencia que tenemos, las necesidades que como sistema de salud tenemos en este momento, pues podemos encontrar soluciones innovadoras. Es decir, yo les platico la experiencia que encontramos en el Hospital St. Jude, vía tecnologías de la información y la salud digital. El Hospital St. Jude puede hacer una operación en el centro de África, ¿sí? Entonces, lo mismo podemos hacer aquí. En este continuum de la atención, si nosotros vemos a las enfermedades de baja prevalencia, como vemos a todas las demás enfermedades, todas las demás patologías, en un continuum de la salud, que va desde el diagnóstico primario, secundario, tratamiento, hasta la atención de vida, es decir, como un continuum, nosotros tenemos que buscar dónde están estas oportunidades. Y creo que el gran problema ha sido, en principio, el diagnóstico. Estamos teniendo ya soluciones. Sabemos y lo vemos, es que la sociedad civil ha participado mucho y ha organizado, está dando respuestas de manera organizada y ha ayudado bastante pues, a liberar este gran problema. El sistema de salud ha dado sus pasos también los que se han requerido, pero necesitamos que justo lo que está pasando, tanto pacientes como la sociedad civil, como las instituciones académicas, como el personal de salud, pues todos trabajemos de manera conjunta y podamos justo dar lo que requiere cada paciente vía lo que estamos ahora aprendiendo. Si es una sindemia que está atacando incluso a las comunidades más pobres, a las poblaciones más pobres o más vulnerables, y creo que si lo vemos de este modo, incluso los pacientes de estas enfermedades de baja prevalencia se vuelven un grupo muy vulnerable, ¿no? Todo ha sido atender el COVID y hemos dejado de lado la atención de algunas otras patologías, pues por darle prioridad a los pacientes con COVID.
aprendiendo de eso es que podemos o encontramos nuestras alternativas pues, para darle seguimiento. Y otra cosa que estoy omitiendo es que, y ya lo mencionaron, es que creo el registro también, el registro de enfermedades de baja prevalencia, pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar mucho, ¿sí? Para darle ese seguimiento en el continuum de la atención a los pacientes. Muchas gracias, doctora Arreola. Y la misma pregunta le haría a la doctora Lieberman. Doctora Lieberman, usted, ¿cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías, para que el paciente tenga un mejor conocimiento de lo que es la enfermedad y luego que haya una mayor adherencia al tratamiento de muchas de estas enfermedades? ¿Qué podría hacer desde el punto de vista médico para mejorar este conocimiento del paciente y al tratamiento del paciente también? Doctora Orozco, ¿nos podría usted dar su opinión? Claro que sí. La adherencia es un proceso muy complejo que requiere la educación no solo de los prestadores de salud, sino también del paciente, de la población general. Requiere la colaboración de médicos, familias, de asociaciones civiles, y como parte del diseño de estrategia de intervención, creo yo, podría haber la construcción de redes de apoyo para el paciente que potencien una participación activa para que se responsabilice de su tratamiento. Contar, por ejemplo, con un portal digital donde el paciente pueda solicitar su cita, el médico pueda acceder a la información clínica o conocer las listas de espera simplemente, que en este país son larguísimas, para una determinada prueba o intervención, entre otras. Contar con una plataforma para dar seguimiento al paciente, donde el paciente puede informar a su médico sobre cómo se encuentra día a día, que puede programar las alertas para no olvidar la toma de su medicación o su cita. Estas plataformas permiten evidentemente al paciente y al médico estar más conectados que en una consulta presencial. Existen ya plataformas en otros países de este tipo que podemos adaptar, no es el hilo negro, ¿no? El paciente ahí registra su estado, responde a preguntas relativas a su enfermedad, tiene una continua actualización sobre su enfermedad y sobre las acciones a tomar. Y este registro de datos mejora muchísimo el expediente electrónico, que en este país pues es muy bueno en algunas instituciones, pero muy deficiente en otras. Y si a todo esto sumamos pues el teletratamiento, ¿no? Donde existen robots, por ejemplo, que pueden actuar a distancia. Desarrollamos inteligencia artificial, donde el acúmulo de conocimiento puede dar alternativas muy poderosas sobre el tratamiento y manejo de los pacientes. Yo creo que podríamos avanzar muchísimo en este tipo de enfermedades y en muchas otras que aquejan al país. Claro, muchas gracias, doctora Orozco. Entonces, doctor Cruz, me gustaría mucho que su opinión, ¿cómo podríamos mejorar desde el punto de vista médico? Usted es una autoridad, ya nos dijo que se va a mejorar lo del registro, pero para que el paciente tuviera un mejor conocimiento y por lo tanto, cuando exista el tratamiento, que tenga una mejor adherencia al tratamiento de estas enfermedades. Claro, muchas gracias. Yo creo que es una gran oportunidad de poder acercar estas herramientas tecnológicas a los pacientes. Existen ya algunas alternativas en otro tipo de enfermedades, algunas aplicaciones para el control de pacientes diabéticos, por ejemplo, que les van diciendo o van monitoreando su desarrollo, etcétera. Y aquí en esto permitiría dos vertientes. La primera, tener identificados y localizados a los pacientes, saber o monitorear para saber si han acudido al control, si han estado tomando los adecuados tratamientos, si han surgido dudas, reacciones o cualquier otro tipo de situación en el ejercicio de la atención médica, si esta fue otorgada o no, etcétera. Creo yo que como autoridades debemos dar acceso a este tipo de tecnologías. Evidentemente que el matrimonio con la tecnología debe ser duradero y debe ser eficaz.
Esto es, son herramientas que ya llegaron para quedarnos, como bien lo dijeron los expertos que me hicieron el favor de anteceder. La tecnología, la oportunidad llegó con la pandemia, ahora hay que aprovecharla y son oportunidades que llegaron para quedarse. Este tipo de reuniones ahora virtuales aunque regresemos a la normalidad posterior, deben ser situaciones que van a seguirse dando para eficientar recursos y demás. Y de la misma manera, este tipo de aplicaciones, este tipo de situaciones pudieran darse y ser un ejemplo de quizás, muy probablemente, no existan los recursos para que a todos los pacientes llegaran este tipo de aplicaciones. Pero a lo mejor, ¿verdad?, planteando una asociación o una colaboración público-privada en este aspecto, sería de gran relevancia para que pudieran haber recursos suficientes para que llegaran a los pacientes necesarios. Y esto yo creo que sería un gran avance en la consecución de los objetivos planteados. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opina usted, licenciado Rojas? ¿Cómo podemos mejorar esto luego de la telecomunicación para poder que el paciente tenga un mejor conocimiento de lo que es su enfermedad y por lo tanto tenga una mejor adherencia al tratamiento? Claro, el conocimiento para un paciente de su enfermedad es primordial, es necesaria. Yo como paciente estoy informado sobre lo que tengo, lo que necesito, lo que no necesito, lo que requiero, y creo que la mayor parte de los pacientes que conozco se involucra en el conocimiento de su enfermedad porque justamente la adherencia lo traslada a su modus vivendi, a cómo día a día tiene que vivir y enfrentarse a los retos de tener una enfermedad huérfana. Entonces, las comunicaciones que se tienen que abarcar realmente pueden ser a través de la telemedicina, sin lugar a dudas. Sin embargo, como paciente también considero que para que hacer esta colaboración, como lo menciona el doctor Cruz, entre la asistencia pública y la asistencia privada, los sectores públicos, la salud pública hoy en México, creo que tenemos una alternativa muy buena y una propuesta que podríamos plantear sobre la mesa, que es la de las infusiones o la terapia asistida en casa. Esto nos facilita muchísimas cosas. Al paciente, ahorita esta coyuntura que se da en el tema de la pandemia del COVID-19 ha alejado al mismo paciente por el temor al contagio. Y lo digo personalmente porque tuve temor al contagio y me contagié de COVID. Entonces, ya con estas dos experiencias, creo yo que es importante poner sobre la mesa si el sector de la salud pública hoy en México, en colaboración con las diferentes farmacéuticas, en esta colaboración, en esta gestión, pudiesen poner el tema de las infusiones en casa. ¿Esto qué facilitaría? Pues que no hubiera una acumulación hospitalaria. Es decir, que si bien son enfermedades huérfanas y se consideran de baja prevalencia, pues en México somos millones. Entonces, la vulnerabilidad ahorita está también creciendo para los sectores de enfermedades huérfanas. Entonces yo creo que llevarle la oportunidad a los pacientes de llevarle el tratamiento a casa es una terapia asistida, es una terapia donde se le puede brindar información. Yo lo veo desde el punto de vista de que no tendríamos a muchos pacientes en los hospitales, porque si bien el COVID ha llenado muchos hospitales de nuestro país con esta situación de la pandemia, creo que también en esta misma educación de la asistencia al hogar, podríamos ahí también tener esta interacción con el paciente, tener ya el control justamente de este índice que se quiere tener de ubicar a los pacientes y también de educarles o transmitirles el conocimiento sobre su enfermedad, su padecimiento a través de algún sistema integral que se pudiera hacer, ya que somos pacientes que ocupamos asistencia multidisciplinaria de varias especialidades médicas. Entonces, para mí sería importante como que adherir a la vida de los pacientes hoy en México, una terapia asistida en casa. Creo que será una buena forma de poder ayudar tanto al sector médico como al sector de los pacientes hoy en nuestro país. En muchos países se ha implementado esta de modalidad de infusión en casa, claro, con los pacientes que ya y yo creo que eso sería muy importante que se fuera implementando poco a poco para que, como ustedes, sobre todo en esta época como de pandemia, en el que el riesgo de contagio de un hospital es mucho mayor y que muchos de nuestros hospitales grandes son COVID, en fin, agradezco debido al tiempo, pues ya nada más tengamos conclusiones de
de lo que fue el foro. Les agradezco muchísimo a toda su participación. Yo creo que como conclusión diría que es un esfuerzo conjunto, tanto desde la parte médica como la parte del paciente, que es importantísimo, ¿no? Que ellos digan su voz, que expresen cómo podemos mejorar. La industria también, porque la industria, bueno, pues ellos nos ayudan muchas veces con diagnósticos, importantísimo nuestras autoridades que nos ayuden a mejorar y hacer un mejor sistema de salud para la oportuna detección y tratamiento de estas enfermedades. Les agradezco mucho a todos su participación en este foro y bueno, pues aquí terminamos justo puntuales como habíamos quedado. Sí, realmente me hubiera gustado mucho escucharlos a todos más, pero bueno, tuvimos en esta oportunidad nada más de estar conviviendo y de estar expresando las opiniones. Muchas gracias por sus muy valiosas opiniones y gracias por haber estado. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias a todos. Un honor. Que tengan buena tarde. Hasta Igual, luego. gracias Buena a todos.